Álvaro empieza a grabar, ahí sí, ya. Entonces los seres humanos nos reconocemos por esta capacidad de reflexión, ¿cierto? ¿Qué somos? ¿Cómo somos? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Por qué estamos acá? Es algo que los seres humanos nos cuestionamos, ¿cierto? Desde siempre, ¿cierto? Y en la Edad Media la concepción era que estamos acá por favor y divinidad, por favor y gracia de Dios, ¿cierto? Esto, sin embargo, empieza a ser cuestionado por la gente que empieza a vivir en el Renacimiento, ¿cierto? Ya no empieza a cambiar la perspectiva. Entonces, por lo tanto, no sé, pues igual es súper debatible, porque por ejemplo, hoy en día nosotros todavía no podemos responder a estas preguntas, ¿cierto? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué somos? ¿Cierto? Todavía no existe una teoría que permita quizás enarbolar, ¿cierto? Los grandes astros, las estrellas, los cuásares, los agujeros negros que hay en el universo, ¿cierto? Con la mecánica cuántica y biológica que gira en torno a las partículas más pequeñas que habitan con nosotros en esta Tierra. Entonces, son preguntas bastante filosóficas que la verdad que si te las preguntas te va a ir toda la vida en ello, que la verdad no se lo pregunten tanto. Pero bueno, con estas preguntas igual se empieza a dar cuenta de las diferencias y las características que tenemos entre la edad renacentista y la edad media. Perdón, la edad media y la edad renacentista. Los humanistas renacentistas tuvieron una nueva fe en el ser humano y en el valor del ser humano. Esto es súper importante porque tenemos que recordar que en la Edad Media el ser humano era, era principalmente controlado a través del miedo, ¿cierto? Era, si tú hacías cosas malas, te va a hacer el infierno, ¿cierto? Y las cosas malas que hacías eran sí o sí ir en contra de la iglesia, ¿cierto? Entonces, eso no va a ser así en el Renacimiento, sino que se le va a dar una perspectiva diferente a las cosas que uno iba haciendo, a perseguir la creatividad y la curiosidad del ser humano se iba a mirar con distintos ojos, ¿sí? Este énfasis se había puesto siempre en la Edad Media, el de perseguirlo, en la naturaleza pecaminosa del hombre. Ahora se va a considerar el ser humano como algo grande y algo valioso. Entonces, para tener en cuenta esto, tenemos que tener en cuenta los tres pilares fundamentales del principio de la mentalidad moderna. ¿Cuáles son estos tres pilares fundamentales? Se los voy a decir a continuación. El ser humano, después de Dios, ocupa un lugar privilegiado en el mundo. Los humanistas propusieron que el desarrollo del saber a través del conocimiento de los clásicos era la mejor vía para perfeccionar al hombre, ¿cierto? Y es súper lógico si lo pensamos. De hecho, por ejemplo, el ser humano es el único animal que puede pensar, ¿cierto? A veces, y tampoco nos quedamos tan diferentes, igual somos simios subdesarrollados, ¿cierto? Pero el ser humano tiene un lugar privilegiado en el mundo, sí, porque no hay otro animal, ¿cierto?, que pueda generar ciudades, que pueda llegar hasta nivel de tecnología. Estamos en el máximo de la cadena alimenticia, lo queramos o no, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que eso no hay que verlo con un ojo de egocentrismo, sino que yo creo que hay que verlo como con una perspectiva de responsabilidad. Es decir, nosotros ocupamos un lugar privilegiado en el mundo y al ocupar este lugar privilegiado en el mundo, tenemos que asumir la responsabilidad que conlleva tener este lugar privilegiado en el mundo, ¿por cierto? Entonces, es súper importante, creo yo, eso, pero era un principio de la mentalidad moderna, por cierto, que el ser humano ocupa un lugar privilegiado en el mundo. ¿Cuál es este segundo principio? Que el ser humano es libre y capaz de forjar su propio destino. Esto encaja muy bien con la contra que es el pensamiento de la Edad Media, ¿cierto? Porque en la Edad Media el ser humano no era libre, el ser humano era perseguido por Dios, ¿cierto? Y estaba perpetuado por Dios toda la vida a ser un vasallo. O si eras un rey, toda la vida ibas a ser un rey. O si eras un esclavo, toda la vida ibas a ser un esclavo. Este pensamiento se empieza a cambiar, ¿cierto? Se empieza a transmutar en la edad moderna, ¿cierto? El ser humano comienza a ser libre y forja su propio destino. Es decir, si yo sabéis que ya no quiero ser un vasallo, no quiero ser un campesino, puedo trabajar más, ¿cierto? Y puedo convertirme en un burgués en la gran ciudad, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, me porto mal con mi sociedad, no soy un buen rey, puedo dejar de ser rey, ¿cierto? Eso no ocurría en la Edad Media. En la Edad Media, hay rey bueno o malo y hay que ser rey igual. Entonces, esto se empieza a cuestionar y se empieza a predominar este paradigma de que el ser humano es libre y es capaz de forjar su propio destino, ¿cierto? Entonces, es una ruptura de pensamiento bastante grande con lo que es el presentimiento o el pensamiento de la Edad Media, ¿cierto? Y el tercer pilar fundamental sería que el ser humano, creado por Dios a su imagen y semejanza, debe aspirar a lo más alto, ¿cierto? Y esto igual es súper importante, porque si por ejemplo nosotros vemos las pinturas, las representaciones de Dios en la Edad Media, ¿cierto? Vemos que es igual al ser humano. No hay mucha diferencia entre, salvo que tiene alas, ¿cierto? Y que tiene aureolas, ¿cierto? Es igual. Entonces, la gente se empieza a cuestionar eso y dice, ya, pero si el ser humano es igual a mí, quizás yo también soy una representación de Dios, entonces por lo tanto yo soy Dios, entonces, etcétera, ¿cierto? Entonces es un pensamiento que también empieza a primar, ¿cierto? El ser humano ya deja de mirar con miedo a Dios, sino que lo empieza
a verlo como un igual, se podría decir, o no verlo como un igual, pero sí verlo, a verse reflejados en Dios, ¿cierto? No verse criticados por Dios, sino que verse reflejados. El tipo de ideal sabio humanista fue el que el hombre se interesaba por todas las áreas del conocimiento. Pero bueno, entonces, ¿quién se conoce los principios fundamentales de la mentalidad moderna, cierto? El ser humano, después de Dios, ocupa un lugar privilegiado en el mundo. Recuerden, ¿los animales tienen raciocinio? No. Los seres humanos sí, por lo tanto ocupamos un lugar privilegiado, pero hay que verlo con responsabilidad. ¿El ser humano es libre y capaz de buscar su propio destino? También, ¿cierto? El ser humano es capaz de poder ir escalando, ¿cierto? En la tabla jerárquica que rige el mundo, ¿cierto? Sin embargo, esto también puede ser mermado, como veremos o como sabemos, ¿cierto? Por las diferentes oportunidades que se les puede presentar a un ser humano para surgir. Eso es súper importante, pero eso es algo que vamos a ver en siglo XXI, XX prácticamente, todavía lo estamos viviendo. Pero ese es el segundo, el ser humano es libre y capaz de forjar su propio destino. Y el tercero es que el ser humano, creado por Dios, a su imagen y semejanza, debe aspirar a lo más alto, ¿cierto? El ser humano es Dios, Dios creó al ser humano, el humano creó a Dios, Dios creó al ser humano, no lo sabemos, ¿cierto? Eso es lo que hasta el día de hoy se está cuestionando. Entonces, eh, ¿pero dónde surgió todo este pensamiento del renacimiento? Porque tuvo que haber surgido en alguna parte, porque si hubiera surgido solamente de una persona, hubiera sido perseguido por la iglesia y hubiera sido castigado por la iglesia. Entonces, tuvo que haber surgido en alguna ciudad. Y sí, desde los siglos XIV, perdón, al XVIII se presentaron importantes cambios en la mentalidad de los europeos. El cambio cultural y artístico surgió principalmente en la Italia renacentista. ¿En qué ciudades de la Italia renacentista? Principalmente en tres: en Milán, en Venecia y en Florencia. En estas tres ciudades, este pensamiento que yo les hablo, estos tres pilares que les hablé del ser humano es igual a Dios, etc., empieza a surgir en Venecia, empieza a surgir en Florencia y empieza a surgir en Milán, empieza a surgir en Italia. Pero se empieza a extrapolar a diferentes partes de toda Europa, ¿cierto? Por ejemplo, llega a París, llega a Utrecht, llega a Cataluña, llega a diferentes ciudades, ¿cierto? A diferentes ciudades de toda Europa. Entonces parte en Italia, pero ¿por qué se propagó tan bien? Porque recuerden, como les dije en la clase pasada, el Renacimiento tiene muy buena publicidad, tiene muy buena, encaja bien con todo lo que pensaba la gente, por cierto, la gente decía, sí, sabéis que en verdad yo estoy chato en verdad de que girar mi vida en torno a Dios, quiero girar mi vida en torno a mi creatividad, quiero girar mi vida en torno a mi pensamiento crítico. Entonces la gente adopta muy bien este pensamiento debido también a cómo se propaga este renacimiento, ¿cierto? Que parte en las ciudades italianas, pero después se extrapola. Es lo mismo, por ejemplo, si lo quieren ver con las manifestaciones sociales de octubre, por ejemplo, ya que esto parte, ¿cierto?, con una manifestación masiva de estudiantes secundarios, ¿cierto?, una evasión masiva del método de parte secundario, pero ¿cómo escaló? Escaló a todo Chile, ¿cierto? Había manifestaciones en Antofagasta, en Concepción, Puerto Montt, Rancagua, en todas partes, y parte de esta zona, ¿cierto?, parte de este metro, Los Héroes creo que fue, qué anecdótico, ¿cierto? Y representa muy bien la ideal de todo, cómo puede surgir un pensamiento y cómo se puede diversificar y cómo se puede viralizar también, por cierto. Entonces, para que lo tengan en consideración, el Renacimiento fue lo mismo, pero relacionado con la cultura, ¿cierto? Entonces, parte desde Bolonia, ¿cierto? Florencia y Venecia, pero llega a Roma, llega a Utrecht, a Toledo, Salamanca, Bruselas, etcétera, ¿cierto? París, ¿cierto? Etcétera. Entonces, ¿pero qué buscaba? ¿Qué buscaba este saber universal? ¿Qué buscaba este pensamiento? Perdón, ¿qué buscaba el Renacimiento como tal? Buscaba principalmente un saber universal. Recordemos las preguntas del principio. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué el ser humano está? ¿Cómo? ¿Por qué somos seres humanos? Etcétera. Era para resolver esa duda, la duda del saber universal. Y para resolver esta duda del saber universal, por lo menos en esta época, tenías que ser una persona que supiera un poco de todo, ¿cierto? Por ejemplo, miren a Miguel Ángel. Miguel Ángel era pintor, era escultor, era arquitecto, entonces tenía muchas ramas. Leonardo da Vinci también. Leonardo da Vinci era inventor, ¿cierto? Era pintor, era ingeniero, era médico, el tipo era un gallo que la hacía todas. Entonces, una persona que una persona renacentista, ilustrada, tenía que saber todo. Si lo piensan o si hacen la analogía, ustedes también se puede decir que en el colegio como que viven esa época del Renacimiento. Como que ustedes tienen lenguaje, tienen matemática, tienen historia, tienen química, tienen física, tienen educación física, tienen de todo. Entonces como que se podría decir que son ustedes como personajes del Renacimiento, por cierto, porque saben un poco de todo,
y no necesariamente que ustedes quizás no sepan un poco sobre una materia, quiere decir que esta materia no es interesante, ¿cierto? Todos los saberes que están adquiriendo ustedes son súper interesantes, entonces, para que lo tengan claro y para que lo sepan, a veces quizás cuesta mucho, no sé, comprender una materia o darse cuenta de algo que matemática regularmente, que es lo más difícil, y a pesar de que esto sea difícil, no quiere decir que no sea interesante, es súper interesante, y el conocimiento que se le está transmitiendo es de hace muchos años, entonces, es el conocimiento que se les está transmitiendo es lo que nos ha permitido llegar a la evolución como estamos en el día de hoy, con una calidad de vida por sobre los 90 años. Entonces, para que lo tengan en consideración, es un saber bastante bonito y también es bastante bonito que ustedes lo vean así, que están viviendo en el colegio una época como del Renacimiento, ¿cierto? Así como que están adquiriendo conocimiento de todo un poco. Así que si les preguntan a ustedes, ¿de qué sabéis tú? Yo sé de todo un poco. Ah, soy como Miguel Ángel, soy como Da Vinci, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan claro, para que lo relacionen también. Entonces, se buscaba este saber universal, ¿cierto? Se buscaba la búsqueda de la verdad, se podría decir, pero todos sabemos, ¿cierto?, que la verdad es bastante efímera y que la verdad es subjetiva, entonces, pero ellos la buscaban igual, ¿cierto? Como que tenían fe de que le iban a encontrar. Eso también muy propio de la época medieval que estaban dejando atrás, ¿cierto? Como que darle la explicación a las cosas. Y en la época medieval, el que le daba la explicación a todas las cosas era Diosito, ¿cierto? Era la D de Diosito. Aquí no, pues aquí como que se empieza a cuestionar, quizás Dios no es el que da significado a todas las cosas, sino que el ser humano tiene que descubrir la verdad que hay detrás de los agujeros negros. ¿Cuál es la verdad que hay detrás de los agujeros negros? Nadie lo sabe, pero bueno. Entonces, pero todo este Sí. pensamiento, ¿cierto? Se empieza a cambiar, se empieza a mermar, ¿cierto? A través del arte. Entonces es bastante bueno que ustedes conozcan cómo el arte se fue diferenciando en cada época del Renacimiento. Lo vamos a diferenciar principalmente en dos. Primero está, recuerden cómo esto surgió en Italia, los nombres son italianos, está el 480, ¿cierto? El 480 es el siglo XV principalmente, y en el 480 la repercusión artística que tiene este movimiento es dibujar al ser humano con absoluta simpleza. Eso yo se los dije en la clase pasada, ¿cierto? Con absoluta normalidad y también con absoluta proporcionalidad y simetría. Por ejemplo, dibujar los ojos con simetría, ¿cierto? Dibujar la oreja con simetría, los brazos, ¿cierto? También, acompañado de esta simetría que se le da al ser humano, también dibujarlo con profundidad. Por ejemplo, no es lo mismo dibujar a un ser humano que está quizás a esta distancia del computador que dibujar a un ser humano que está como a 3 metros mío, ¿cierto? Entonces, se da estas diferencias en la proporción del dibujo que tienen que ser destacadas y para ser un buen pintor de esa época tienes que manejarlas y debes tener conocimiento de esta percepción de la proporción. Súper importante, entonces, para ser un buen pintor en esa época. Eh, y también el segundo periodo sería el Cinquecento, Cinquecento, que es el siglo XVI, ¿cierto? En el cual, ¿qué se busca en la pintura? Se busca principalmente los predominios de los cánones de la belleza ideal. Pero, ¿qué es la belleza ideal? La belleza ideal no es ver al ser humano, ¿cierto? Y, ¿cómo decirlo? No es ver al ser humano y dibujarlo con una aureola, dibujarlo con unas alitas, dibujarlo en plano místico, ¿cierto? En plano divino, no. La belleza ideal es la belleza como de lo simple, se podría decir, del ser humano. O sea, dibujar al ser humano tal cual es, y con eso igual destacar un poco la belleza que hay en él, por cierto, lo más parecido a una fotografía, quédense con eso, lo más parecido a una fotografía sin editar Photoshop, sin editarlo qué sé yo, con After Effects, ¿cierto? Con diferentes herramientas que hay para editar, sin eso, ¿cierto? Dibujar al ser humano, la belleza ideal era la belleza simple, ¿cierto? El ser humano tal y cual como es. Muy propia de la época también, por cierto, recuerden que estos tipos tenían el manso ego, por cierto, si veían, estaban cuestionándose la existencia de Dios y estaban colocando al ser humano por ser la existencia de Dios, entonces eh, se da este juego, ¿cierto? Este juego entre la belleza ideal, que la belleza ideal era la belleza simple, lo más normalizada posible, ¿cierto? Importante tenerlo en consideración. Y también tenemos, ¿cierto? Finalmente la arquitectura, ¿cierto? Tenemos que recordar que debido a las características del Renacimiento empiezan a florecer las ciudades, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el sistema feudal que predominaba anteriormente empieza a ser desvirtuado, ¿sí? Empieza a ocurrir una migración campo-ciudad, ¿ya? Y esta migración campo-ciudad hace que las ciudades se llenen de población. Y la gente, al acumularse en las ciudades, tienen que crecer los edificios, por sentido común, ¿cierto? Porque si no van a vivir todos hacinados. Entonces,
la mejor manera de producir más edificios no es con el modelo gótico que promocionaba hacer un edificio en 1000 años, por cierto, no, exageré, en 50 años. Entonces, era mejor hacer una cúpula, ¿cierto? Hacer un triángulo, una casa cuadradita, ¿cierto? Más simple, pero hacer muchas de esas para poder abarcar toda la gente que venía llegando a la ciudad con esta famosa moda que era el Renacimiento, que al final se transformaría en una época de la historia. Entonces, importante también tenerlo en consideración. Siguiendo, eh, la época moderna, ¿cierto? Tiene muchos cambios y muchas transformaciones. Y para empezar a definirlas como tal, tenemos que usar los pilares de la historia. ¿De acuerdo? No sé si a ustedes les dije ya los pilares de la historia. Los pilares de la historia recuerden que son geografía, política, sociedad, cultura, y me falta uno, economía, ¿cierto? Son los 5 pilares de la historia y con esto vamos a definir los cambios de la Edad Media y la Edad Moderna. Pero también podemos definirla con hechos. Por ejemplo, imagínense, ustedes eran una persona que vivía a finales de la Edad Media ya y se dan cuenta y Cristóbal Colón descubre América. Imagínate, tú querías decir, ¿me estáis diciendo que la Tierra no era plana? ¿Me estáis diciendo que la Tierra no era del tamaño que yo creía? ¿Me está diciendo que Cristóbal Colón no llegó a la India? ¿Me está diciendo que llegó a un continente nuevo, con gente nueva? Imagínense vivir en esa época y saber que todas las cosas que te habéis creído hasta el momento eran una mentira. Tú quedáis como, y es como, oh, chuta. Entonces, el Renacimiento, el pensamiento renacentista viene muy bien a apaciguar esto, a decirle así como a la gente que se estaba volviendo loca, oye, tranquilízate, si ya, está bien, descubrimos un continente nuevo, quizás no todo era como creíamos, pero aquí tenemos el modelo que nos va a permitir evolucionar hasta llegar hasta donde estamos. Entonces, el Renacimiento también vino a eso, ¿cierto? Vino como a calmar las aguas, se podría decir, entre la gente que se estaba diciendo, ¿en serio todo lo que creí era mentira? Entonces, vino también a calmar un poco las aguas, ¿cierto? Por debido a estos descubrimientos geográficos, como fue el descubrimiento de América, ¿cierto? Que se da en esta época. El descubrimiento de América ayudó mucho al crecimiento, ¿cierto? De este pensamiento renacentista. Entonces, el mundo europeo y cristiano, que había sido característico durante todo el periodo medieval, comienza a sufrir una serie de cambios. Y estos cambios, como les digo, van en los 5 pilares fundamentales de la historia. Partamos con las transformaciones económicas que se dan en estos cambios de la Edad Media a la Edad Moderna. Las transformaciones económicas, principalmente quiero que se queden con una, que es que la tierra, ¿cierto? El campo, deja de ser el único medio de riqueza, la única forma de adquirir dinero. Recordemos que en la Edad Media están los señores feudales, ¿cierto? Que son los que tienen más poder, los que tienen más dinero, porque son los que tienen más tierras. Y en el Renacimiento, en la tierra deja de ser el único sistema para poder adquirir riqueza. ¿Por qué? El crecimiento de las ciudades, por cierto. En las ciudades podéis vender especias traídas de América, traídas de Asia, ¿cierto? Podéis vender libros, ¿cierto? Libros de la antigua Grecia, podéis vender pinturas, ¿cierto? Podéis vender muchas más cosas y esas más cosas te van a poder generar riqueza. Y a través de generar riqueza en el comercio de las ciudades va a surgir una nueva clase social. Esta clase social, ¿quién sabe cuál es? Yo creo que, ¿de qué clase social estoy hablando que va a surgir con el surgimiento de las ciudades? Una clase social que hasta el día de hoy está predominando en el mundo, ¿no? Yo creo que alguien la sabe, pero no lo quiere decir. Estoy hablando de la burguesía. En esta época es cuando nace la burguesía y es cuando empieza a primar el poder adquisitivo del dinero, ¿cierto? Del intercambio en las ciudades por sobre el de las tierras. Entonces, los señores feudales empiezan a perder terreno, ¿cierto? Terreno, pero no literalmente, empiezan a perder terreno en el ámbito económico, ¿cierto? Y la burguesía empieza a crecer. Por lo tanto, en los cambios sociales, el primer cambio social es este, ¿cierto? Que los señores feudales empiezan a desaparecer progresivamente y la burguesía empieza a adquirir poder progresivamente. Pero los señores feudales obviamente no van a querer desaparecer, no van a querer perder su poder. Entonces, ¿qué van a hacer? ¡Pum! Mezclarse con la burguesía, mezclarse con la monarquía, que eran los que reyes, ¿cierto? Que eran el porcentaje más mínimo, ¿cierto? Se empiezan a mezclar y nace la famosa clase social conocida como la aristocracia. Y por lo tanto, quédense con que la aristocracia no es más que una mezcla entre burgueses. Los burgueses son gente que tiene poder en las ciudades, poder económico en las ciudades. Los señores feudales, gente que tiene poder en los campos, y la monarquía, gente que tiene el poder administrativo y político. Los cambios sociales en las clases más bajas, lamentablemente, ¿cierto? No van a tener muchos cambios, ¿cierto? Los esclavos van a seguir siendo esclavos y los campesinos y los vasallos que eran en la Edad Media ahora van a ser campesinos. Entonces,
no van a tener muchos cambios sociales ellos, pero las clases sociales dominantes, ¿cierto? Sí van a tener los cambios que les acabamos de mencionar. Surgimiento de la aristocracia, ¿ya? Para que lo tengan claro. Las transformaciones culturales, bueno, las transformaciones culturales yo creo que es algo que ya deben manejar bastante bien, ¿cierto? Que es que la iglesia empieza a perder su poder cultural, ¿cierto? Los monasterios y la iglesia se quedan en la iglesia. Y el poder cultural que va a primar ahora va a ser el pensamiento crítico, va a ser la creatividad del ser humano, va a ser la filosofía, la ciencia, la política. Todas esas transformaciones culturales van a ser las que van a empezar a primar por sobre, ¿cierto?, el pensamiento eclesiástico. Entonces, esa va a ser la principal transformación cultural. Se crea la poesía, ¿cierto? Se crea la oratoria, se crea la pintura, se crea la arquitectura, se crean todas esas cosas que conocemos de la edad, del Renacimiento, ¿cierto? Entonces, principalmente eso. Los cambios religiosos no los voy a nombrar en esta clase porque tenemos dos clases, o no sé si una o dos, pero tenemos una o dos clases enteras para la Reforma Protestante y para la Contrarreforma Católica. Entonces, los cambios religiosos los vamos a ver en específico, porque son bastante interesantes. Recordemos que en la Edad Media la Iglesia controlaba todo, entonces, ¿cómo no darle una clase entera a el pensamiento que se fue reformando a través de la Reforma Protestante? Muy importante, súper interesante. Las transformaciones urbanas. Bueno, las transformaciones urbanas tienen que tenerlas claras que se dieron debido a la migración campo-ciudad. ¿Ya? Al tener esta migración campo-ciudad, tenemos crecimiento de la urbe. Al tener crecimiento de la urbe, tenemos que adaptarla, entonces se empiezan a construir las ciudades como ellos creían que era más efectivo. ¿Utilizando qué herramientas? La matemática, utilizando la historia, utilizando la filosofía, utilizando las ciencias en sí, ¿cierto? Que permiten transformar la ciudad. Por ejemplo, si uno mirara el plano de la ciudad de París y lo comparamos con el plano de la ciudad de Florencia, vamos a ver que son absolutamente diferentes. Y no solamente por la geografía, sino también porque la gente que transformó las dichas ciudades son diferentes. Siguen la misma lógica del pensamiento científico, pero se adaptan a lógicas diferentes, ¿cierto? Entonces, las transformaciones urbanas empiezan a crecer, ¿cierto? Las ciudades habían existido siempre. Recuerden que las ciudades empiezan a existir desde las primeras civilizaciones, Mesopotamia, China, Egipto, ¿cierto? Pero, como tal, las ciudades habían perdido mucho valor en la Edad Media. Y habían perdido mucho valor porque se había priorizado el sistema feudal que llegaba a la gente a los campos. Pero con el Renacimiento esto cambia, la gente vuelve a las ciudades, vuelven a crecer las ciudades y las ciudades vuelven a tener la fama que habían tenido en Grecia y en Roma. ¿Ah? El Renacimiento, los renacentistas lo lograron, ¿cierto? Lograron su objetivo de dejar de estar en el campo y volver a la ciudad. Yo personalmente soy una persona que le gusta más el campo, pero creo que eso se debe a que he vivido toda mi vida en la ciudad, por cierto, entonces por eso me gusta mucho más el campo porque me saca de mi cotidianeidad, ¿cierto? Me transporta a un mundo totalmente diferente. Pero probablemente si yo viviera en el campo, por supuesto que también me hubiera aburrido probablemente de toda la calma que te corre el campo y probablemente hubiera querido quizás el bullicio de la ciudad. Entonces es como lo mismo, ¿cierto? Es como cambio constante, ¿cierto? Un poco de cotidianeidad también mezclado ahí, pero quédense con eso, por cierto que las transformaciones urbanas llegan en esta época y llegan para quedarse, ¿cierto? Porque la revolución del método científico, ¿cierto? Véanlo así, imagínense que alguien vive en el campo, ¿quién se va a enterar primero del descubrimiento de América? ¿La persona que vive en el campo o la persona que vive en la ciudad? Por supuesto que la persona que vive en la ciudad se va a enterar mucho antes, ¿por cierto? Y eso le va a dar una ventaja comparativa bastante grande contra la persona que vive en el campo, ¿por cierto? Porque el descubrimiento de América abre las puertas a una economía mucho más vasta, mucho más amplia, etcétera. Entonces, por eso las ciudades se empiezan a llenar de gente, para poder mejorar su calidad de vida que tenían en los campos en la Edad Media. ¿Ok? Y con todos estos cambios del Renacimiento llega el hermoso y preciado modelo método científico, ¿cierto? ¿Cuál es el método científico? El método científico es mirar y observar. Exacto, si yo no hablo, no ocurre absolutamente nada. Entonces, anotar, si yo hablo, o sea, si yo miro y no hablo, no ocurre absolutamente nada. Y eso es el método científico. El método científico es mirar, observar y anotar. 2 más 2 es igual a 4. Si hay corriente del Niño en las costas del norte de América, o sea, perdón, de Chile, va a ser frío. Entonces, ese es el método científico, es darse cuenta de las lógicas racionales que van siguiéndose paso a paso. Insisto, 2 más 2, 4, etcétera. Entonces,
Todas estas cosas quizás no suenan muy básicas y muy simples, pero son las cosas que se empiezan a surgir y son las que empiezan a primar, ¿sí? Los hombres en verdad los científicos de esa época, ¿cierto? Empiezan a pregonar este modelo científico por todos lados. Sin embargo, tenemos que recordar que estamos a puertas de la Edad Media. Por lo tanto, esta gente científica se enfrentaron muchas veces al miedo de ser enjuiciados, al prejuicio, ya que recordemos que en la Edad Media se justificaba todo conocimiento a través de la Biblia y cualquier conocimiento que no estuviera en la Biblia era visto como superstición, como paganismo, y el paganismo para la iglesia era lo peor, por cierto, porque le traía lo peor del ser humano. Sin embargo, ellos siguieron luchando, ¿cierto? Siguieron manifestándose, siguieron explorando su creatividad y llegaron hasta conclusiones tan importantes como es la teoría de gravedad de Isaac Newton, por cierto. Y Isaac Newton, ¿cómo descubrió la gravedad? El cabro estaba ahí sentado de pana en el arbolito, ¿cierto? Y de repente, pa, le cae una manzana, ¿cierto? Y dice, oh, me cayó una manzana. Eso quiere decir que todo lo que sube tiene que bajar. Eso quiere decir que existe una ley de gravedad que tanto, 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 ¿cierto? Entonces, el tipo se dio cuenta de la ley de la gravedad solo usando el método científico, que es observando, ¿cierto? Entonces, es súper importante. Cuando ustedes estén pegados mirando el horizonte y su mamá les diga, ¿qué están haciendo? Ustedes dicen, estoy utilizando el método científico. No, mentira, pero eso, se entiende la idea, ¿cierto? Que el método científico buscaba principalmente la observación, ¿cierto? Y precursores del método científico tenemos bastantes, y bastantes importantes. Si hicieron la actividad de la guía número 4, yo les pedía que investigaran sobre algún exponente del método científico, y yo les di varios ahí para poder investigar. ¿Alguien quiere hablar de su exponente de método científico? ¿Alguien que ha hecho la guía? ¿No quiere hablar de la persona que investigó? ¿No? Bueno, si nadie quiere, yo hoy les voy a hablar de mi favorito. Mi favorito es René Descartes. ¿Y por qué René Descartes? Porque el tipo era seco. Yo creo que el tipo fue, en su obra, El discurso del método, él fue el que dijo el método científico es observar y anotar los cambios que vamos anotando, ¿ya? Como que él fue el precursor de esa idea y también fue el creador del sistema cartesiano, por cierto, ese sistema que en matemáticas le da tantos problemas, que es la X y la Y, ¿cierto? Él fue el que lo inventó hace más de 700 años. Entonces, me parece que es un tipo bastante admirable, ¿cierto? Que su metodología matemática se sigue enseñando, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Y es bastante admirable, se podría decir, ¿cierto? De cierto sujeto. También, por ejemplo, está Paracelso. Paracelso era un alquimista de la época. Yo creo que ese era el tipo que la gente más raro miraba, porque era un tipo que le gustaba diseccionar cuerpos, ¿cierto? Y explorar la anatomía humana, ¿cierto? Diseccionando cuerpos. Pues imagínense, tú eras un cura y te encontrabas con Paracelso y veías al tipo ahí carnicereando a un muerto, y tú decías, pero loco, ¿qué estás haciendo? Estás profanando el cuerpo humano. Y el loco decía, estoy aprendiendo de medicina, estoy aprendiendo de química. Y en verdad sí, sus aportes a la medicina, sus aportes a la química, sus aportes a la fisiología del ser humano son tremendos. Entonces el tipo, quizás la gente sí podía considerarlo un loco, pero el tipo era un genio, era un seco, pues, ¿cachai? Entonces, ojo con eso igual de cómo la gente perseguía y cómo miraba también al modelo científico. Eran como los raritos, se podría decir. Entonces, Nicolás Copérnico también, por ejemplo, ese tipo que inventó el sistema heliocéntrico, el tipo le andaba diciendo a la gente que la Tierra no era plana y nadie le creía, pero en verdad la Tierra nunca fue plana y él tenía toda la razón. Entonces, ojo, ojo con esto, con el método científico, porque merecen, son dignos de admiración porque estuvieron luchando en contra del pensamiento ideológico gobernante. Lo mismo con Galileo Galilei, ¿cierto? El creador de la, del, ¿cómo se llama? Del telescopio. Entonces, el telescopio es una herramienta efectivísima para poder llegar hasta el punto de la evolución del ser humano que estamos hoy en día. Ahora bien, por supuesto que este método científico no es todo bueno. A mí me encanta el método científico, pero también hay que reconocer que ha traído muchos problemas, ¿cierto? Como por ejemplo la polución del planeta o la explotación indiscriminada de los recursos naturales. Sin embargo, creo yo, ya, está bien, estamos explotando el planeta y el mundo tiene problemas de explotación de recursos naturales, sí, pero los tipos cuando inventaron este método científico no lo hicieron pensando en el mal de la humanidad. O por ejemplo, cuando surgieron los estados, por ejemplo, los franceses o alemanes querían generar un sentimiento de unidad. Y sí, producto de este sentimiento de unidad se originaron guerras, se originaron masacres, pero no estaban hechos con esa perspectiva. Lo mismo ocurre con el método científico. No se quería hacer con el ámbito de destruir el humano, sino que se quería hacer intentando mejorar la calidad de vida. A pesar de que eso puede traer cosas buenas o cosas malas, sí, puede pasar, pero sí parten todas las revoluciones. Por ejemplo, lo mismo con la Revolución de Octubre que estamos viviendo en la actualidad.
muchos les puede gustar o a muchos no les puede gustar, pero no podemos negar que la revolución trata de buscar un cambio en el status quo que busca mejorar la calidad de vida de todos. Ahora, ¿lo estarán haciendo bien o lo estarán haciendo mal? Eso ya es otra materia. Pero lo que voy yo, que el pensamiento nace por el bien de la humanidad, ¿cierto? Y lo mismo pasa con este pensamiento de el pensamiento científico, ¿ya? No busca destruir la humanidad, sino que busca aportar y mejorar la calidad de vida. Tenemos que recordar que hoy en día tenemos una calidad de vida bordeando los 80 años acá en Chile, cosa inimaginable para esa época. La cantidad de analfabetas que estaban en esa época, todos fueron mejorando gracias a los aportes de este método científico. Entonces, lo que tenemos para agradecerle muchas veces es mucho más de lo que se le agradece, creo yo. Entonces, importante mencionarlo y importante recalcarlo. Y eso, pues, estudiantes, ¿alguna duda que tengan con la clase de hoy? Tengo que ir cerrando ya. Recuerden mandarme las guías, por favor, yo les pedí dos. A mí no me ha llegado ninguna guía al email o al modo. ¿No? Están, pero sí ¿Profe? hay un link del colegio. Profe, la guía está en Edmo. Están en Edmodo, creo que no, pero están en el link del colegio. Voy a publicar el link del colegio en Edmodo y también voy a tratar de crear un drive para poder que vean la guía, ¿ya? Voy a hacer lo posible para Profe, que... Ese es mi... qué guías son? Están de la guía de la 1 a la 8 con toda esta materia. Hoy vimos, la clase pasada vimos la guía número 1 y lo que vimos hoy fueron la guía número 2 y 3. Cuando ustedes, si hacen la guía número 2 o 3, se van a decir, ah, el profe habló de esto en la clase, o van a decir, ah, el profe se refería a esto cuando me está preguntando esto, ¿ya? O si no, también, si no les queda claro, también pueden ver los PPTs que publico siempre al lado de la guía y también van a tener ahí, tienen muchos medios para poder hacer las guías, así que tranquilos en ese aspecto. Yo les pido un Ya. máximo de 2 guías. Así que tampoco, si quieren hacer más guías, yo feliz, por cierto, les conversamos sobre la materia y bacán, po. Siempre, siempre abierto a esa posibilidad. Pero como si no les gusta la historia también, puedo entenderlo, ¿cierto? Puedo entenderlo. Y me les pido un mínimo de 2 guías. Así que eso principalmente, estudiantes. Espero que les haya gustado la clase. Me tengo que despedir porque hay otro curso esperándome. Espero que tengan un muy buen fin de semana en sus casas. Recuerden que estamos en cuarentena. Es importante que estemos en casa, ¿cierto? Y eso, pues, un gusto hacer esta clase. Que estén bien. Chao, chao. Yo, profe. Chao, chao.